Continuando con los géneros, vamos a hablar ahora del género lírico, que ya tiene que ver con la poesía. Aquí vamos a ser más breves, porque el poema, de acuerdo al tema que nos cuente, tiene sus especies. Sí, el género lírico se caracteriza porque el autor quiere transmitir sus emociones, sus sentimientos y sus sensaciones. En cambio, en el narrativo o en el épico, el autor no quiere transmitir sus emociones, ¿no? Homero es el autor de la Ilíada y en la Ilíada no muestra los sentimientos de Homero, ¿no? Ni siquiera Homero aparece como personaje, ¿no? Por ejemplo, una novela conocida, a ver, por ejemplo, en La Metamorfosis, nos habla de un personaje llamado Gregorio Samsa, pero no nos habla de las emociones de Franz Kafka, que es el autor. En cambio, en la poesía, en el género lírico, sí, el autor expresa ahí sus emociones, si está triste, si está feliz, si está frustrado. ¿Ya, muchachos? Entonces es subjetivo. Género lírico vendría a ser subjetivo y el género épico es objetivo. ¿Listo? Tenemos la elegía, es una especie del género lírico. ¿En qué consiste la elegía? Consiste en una composición triste, ¿sí? Es un poema triste, sad, triste, en la que el poeta expresa su dolor ante unos hechos desgraciados. Ante unos hechos, ya sea por la muerte de un ser querido, la elegía es un poema triste por la muerte de alguien, o por la ausencia de esa persona, porque se fue. Por ejemplo, el poema titulado Coplas a la muerte de su padre es una elegía, porque nos habla de la muerte de un ser querido. Y fíjate cómo está escrito, a diferencia del narrativo, está escrito como si fuera un poema, ¿no? Recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierta, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Te das cuenta? Hay una rima, hay musicalidad, hay una melodía, hay un ritmo en la poesía, lo que no encontrábamos en el género épico narrativo, sobre todo en el narrativo. Acá sí, ¿no? Hay rima incluso, ¿no? Rimamos vida con dormida, despierte con muerte, contemplando con callando, ¿no? Coincidimos la rima. Parece que en la siguiente clase vamos a hablar del verso, y por lo tanto ahí hay que prestarle mucha atención a este tipo de lenguaje. Muy bien, entonces la elegía tiene dos temas, la muerte de un ser querido o la ausencia, pero ambos son poemas tristes, ¿no? Porque recordamos a esa persona que ya no está. De eso trata la elegía. Luego tenemos la oda, que es una especie que se caracteriza por su tono elevado y solemne. Se emplea para alabar a alguien o a algo, exaltar, llenarle de elogios, ya sea a una persona, a un personaje, o a un hecho, o a una idea. Por ejemplo, ¿no? En fiestas patrias nos hacen elaborar o leer composiciones en honor a nuestra patria, ¿no? A nuestra bandera, a nuestra independencia, a nuestros símbolos patrios. Eso serían odas, porque estamos exaltando, elogiando a algo. Por ejemplo, hay una oda al gato. Imagínate. Se puede hacer oda a cualquiera, ¿no? Puedes hacer una oda a tu celular. Oda, no sé, pues a tu cantante favorito, ¿no? No sé, a Bruno Mars le haces una oda, ¿no? A, no sé, pues a cualquier actor o actriz de cine que te guste, también le haces una oda. En este caso, el autor llamado, el poeta Pablo Neruda, le hizo una oda al gato. Y mira cómo elogia al gatito. Dice, oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas, cuando pasas y posas, cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. No, mira, ¿no? Nos dice que el gato, pues con sus patas inmaculadas, inmaculadas quiere decir limpias, santas, ¿no? Para él todo es inmundo, ¿no? Todo es inferior para los inmaculados pies del gato. Entonces hay una exaltación hacia ese animal. A eso llamamos oda, ¿no? Hay Pablo Neruda elogiando al Michi, al gato. Pero como te digo, ¿no? La oda puede ser a cualquier personaje, personaje histórico, personaje que admires, o a alguien o a algo, ¿no? Muy bien. Hay oda a la libertad, por ejemplo. Oda al amor.
Listo. Continuamos con la égloga. La égloga, veamos de qué va. La égloga es una especie desarrollada mediante un monólogo pastoril, o más frecuente un diálogo en que unos pastores se cuentan sus historias de amor en medio de un paisaje idealizado. La égloga es de una época, del Renacimiento, ¿sí? Estamos hablando aquí del siglo XVI. Ya no hay muchas églogas. Tiene como personaje principal a los pastores, a estas personas del campo que cuidan a las ovejas. Pero estos pastores tienen un lenguaje poético. Generalmente, dice, frecuentemente un diálogo entre pastores que cuentan sus historias de amor. Entonces, la égloga es un poema de amor, pero que hable de las aventuras o de los amores de los pastores, en un paisaje, en una naturaleza idealizada. Por ejemplo, acá empiezan a idealizar la naturaleza, ¿no? Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba, sino memorias llenas de alegría. Muy bien, entonces el ingrediente aquí de la égloga es el amor, pero el amor en un mundo pastoril, ¿no? El personaje principal son los pastores, que empiezan a contar sus historias de amor, ¿sí? Esa es una égloga. ¿Ya no existen églogas? Ya no es moda, ya no es tendencia. Si hablas del amor, no necesariamente tienes que hablar de pastores, ¿no? Garcilaso de la Vega con la égloga. El epigrama es un subgénero lírico, es una especie que expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Entonces, el epigrama es un poema ingenioso con la intención de burlarse de alguien, ¿no? Es un poema gracioso, burlesco, cómico, con la intención de burlarse de alguien o de algo. Por ejemplo, a una nariz. Fíjate este poema, mira el contenido de este poema. Está dedicado pues a un personaje que tenía una enorme nariz, ¿no? Entonces tiene su intención de burlarse de alguien, ¿no? Dice, érase un hombre a una nariz pegado. Fíjate, si normalmente es la nariz la que está pegado al hombre, no, este érase un hombre a una nariz, ¿no? Es que la nariz era más grande que él. Érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada mal barbado, ¿no? Imagínate un pez espada, así era la nariz, ¿no? Alquitara, la alquitara es la lámpara del genio, recuerda cómo tiene la forma de una lámpara, es una alquitara medio viva. Era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariza y un escriba, un ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto. Imagínate, ¿no? La pirámide de Egipto. Los 12 tribus de narices eran. Érase un narcisismo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Muy bien, ¿no? También utiliza mucho el lenguaje de la época, pero su intención es burlarse de una persona con una prominente nariz, ¿no? El autor se llama Francisco de Quevedo y el poema se llama A una nariz. Ese es un epigrama, es un poema burlesco, moralizador, tiene esa intención. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los géneros o las especies del género lírico. Recuerda que el género lírico es la poesía, ¿sí? Y un poema puede abordar muchos temas. La muerte de alguien, dedicarle a alguien un poema, hablar del amor, ¿no? Por ejemplo. O también usar poesía para burlarse de alguien, o ser cómico, gracioso, ¿no? Hay poesías graciosas. Entonces ahí tenemos nuestras especies de la poesía. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran añadir?